ya se está viendo. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy bienvenidas y bienvenidos todos, peruanos, chilenos, argentinos, de toda Latinoamérica. En Europa imagino que lo verán mañana. Tengo el gran placer hoy de tener una invitada muy especial a esta conversación con sentido. Ya este año, esta es la séptima conversación con sentido que estamos haciendo para nutrirnos, para acompañarnos en estas épocas, sobre todo de crisis mundial, de pandemia, en donde estamos necesitando imperiosamente conversar. Así que no quiero dar más rodeo, muy bienvenidos, muy buenas noches, muy buenas tardes, y quiero presentarles a nuestra invitada especial, se llama Mercedes Ducci. Me voy a tomar un ratito para contarles el recorrido de esta mujer extraordinaria que tenemos invitada hoy en Hacer Sentido. Pues ella es periodista, bueno, con máster en estudios, eh, comenzó a los 19 años, no puedo dejar de contar eso, como asistente de dirección en Televisión Nacional de Chile. Hizo una carrera preciosa en los medios, como corresponsal, periodista de cámara, asesora, entrevistadora, producción ejecutiva, conductora. Bueno, voy a ir contando algunas cositas porque si no va a ser larguísimo. También es coach en 1994, se parece a los años en que yo me gradué, que era como el siglo pasado. Directora de procesos creativos, directora ejecutiva de Canal 13, eh, después un tiempo de consultora, es miembro del directorio del Hogar de Cristo y de la Fundación Comunidad Mujer por un buen tiempo, miembro del Consejo de Ética de los Medios de Comunicación Social, y desde el 2018 es la presidenta de la Fundación Comunidad Mujer. O sea, esto es una parte del bellísimo recorrido de esta gran líder, consultora y líder femenino en este país. Así que muy bienvenida, Mercedes. Gracias, Minerva. Qué presentación, Dios mío. Ay, pero tiene que ser así porque el recorrido es tan bello que tenemos que hacerlo como corresponde. Bienvenidos, ya veo que ya están saludando. Esta conversación con sentido la hemos llamado Creando un nuevo destino, el desafío del liderazgo femenino. Vamos a estar conversando con Mercedes Ducci sobre esta creación de este nuevo destino y de este desafío que tenemos en el liderazgo femenino, hombres y mujeres, y con mayor protagonismo en este tiempo de las mujeres. Así que, Mercedes, comencemos. Me encantaría que nos contaras, por favor, cómo viviste tú lo femenino, el liderazgo femenino desde tu experiencia, cómo fue tu recorrido. Cuéntanos un poquito, por favor. Bueno, es muy cierto lo que tú dices, que necesitamos crear eh, un amplio camino para las mujeres. Y la misión de Comunidad Mujer, como la tenemos planteada, es que las niñas nazcan y crezcan en una sociedad en que tengan igualdad de derechos y de oportunidades con los niños. En mi caso, si tú me preguntas, Minerva, en mi caso personal, yo nací en una familia donde fuimos 7 mujeres y 2 hombres. Mi mamá quedó viuda a los 42 años con 8 hijos esperando a la novena. Así que yo vi desde muy chica una mujer empoderada, pero una mujer que había sido educada para ser la esposa de alguien que proveyera y que no tenía las herramientas para tener autonomía económica. Entonces, a mí me quedó claro desde muy chica que yo quería tener esas herramientas en mi vida. Yo sabía que una base importante de la independencia y de poder elegir en la vida tenía que ver con ser capaz de tener autonomía económica básica. Y bueno, como tú estabas contando, yo a los 19 años me presenté a un concurso sin saber lo que era para trabajar en televisión. Yo tenía algunas experiencias puntuales de haber ido a la televisión y me había encantado. Y estaba creándose el equipo para salir al aire de Televisión Nacional, que era el primer canal público en Chile, y que tenía un equipo que estaba siendo formado por
un líder español que había venido. Bueno, y él me entrevistó entre muchísimas personas, porque esto era agosto del año 70, y ya todo el mundo sabía que iba a ser elegido Salvador Allende, y había como una cierta incertidumbre de que muchas cosas iban a cambiar. Y bueno, quedé, y entonces empecé muy chica, pero tuve la gran ventaja de haber entrado a un medio muy nuevo. Era un medio muy flexible, la televisión, y en cierto modo estábamos inventando lo que era ser gente de televisión. Entonces sí había algunas mujeres directoras de programa, y la verdad es que a lo largo del camino se fueron dando oportunidades, y yo siento que si algo tuve, fui viendo las oportunidades, que yo creo que es una parte bien importante, porque muchas veces las oportunidades en la vida vienen disfrazadas de cacho, vienen disfrazadas de algo que nadie quiere hacer, y bueno, a mí nadie iba a venir a decirme, pensamos que tú podrías dirigir un programa, porque todo el mundo quería dirigir los programas que habían. Pero de pronto habían cosas que era necesario hacer y nadie quería hacer, y me ofrecían. Y el instinto de uno habría sido, no, en realidad eso no tiene tanta perspectiva, pero verle las posibilidades y hacerlo fue lo que fue abriendo caminos para demostrar talento. Yo creo que cuento esto porque yo creo que es útil. Yo creo que uno muchas veces tiene que tomar algo que no es perfecto para demostrar aquello que es capaz de hacer. Bueno, y así llegó a un punto en que pude tener la posibilidad de crear un programa, de tener un equipo propio. Tuve dos equipos sucesivos, uno en Televisión Nacional y otro en Canal 13, que me siento privilegiada de haber trabajado con ellos, dos equipos excelentes, de personas que después llegaron a ser, o sea, es increíble, nuestro equipo de contacto llegó a ser un semillero de la televisión chilena, o sea, los ejecutivos de los canales, varios salieron de ahí. Y bueno, y cuando llegó el momento de iniciar una carrera ejecutiva, yo pensé, tengo que hacerlo, porque cuando uno recibe órdenes, eh, uno mira a los ejecutivos y dice, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen esto otro? Y uno piensa que ellos pueden realmente cambiar el curso de las cosas y quisiera que lo hicieran. Entonces cuando te ofrecen a ti hacerlo, uno tiene que decir, ya, sí, tomo esta responsabilidad. Así que sí, hice varios eh, cargos de una carrera ejecutiva que terminó como directora ejecutiva del canal, y fue una experiencia extraordinaria, la verdad. Me imagino, o sea, cuando te escucho, Mercedes, cuando cuentas la historia también de tu familia, tu aprendizaje, de alguna manera pudo haber sido repetir esto que tu mamá hacía, que habías aprendido con muchas hermanas, y escucho una historia de desafiar paradigmas, escucho una historia de tomar oportunidades y posibilidades y crearlas también y tomarlas, y también la valentía de sostener en esos tiempos, ¿no? Porque estás hablando de tiempos en donde el patriarcado estaba muchísimo más instalado que hoy en día, todavía tenemos vestigios de eso, lo sabemos, pero en esos tiempos era mucho más marcado, así que escucho muchísima valentía y arrojo. ¿Te sentiste así en esos tiempos? Bueno, cuando recién entré a Televisión Nacional era tan nuevo todo. Yo todos los días entraba al canal con susto, o sea, era como pasar un examen. Era muy chica, pero poco a poco me fui sintiendo más en confianza, y como tú dices, a mí del coaching una de las cosas que me hace muchísimo sentido es la conversación de posibilidades. Realmente me encanta situarme en ese terreno, en el terreno de las posibilidades, y esto estaba lleno de posibilidades. Entonces cada día tenía sus cosas que me intimidaban, porque era un medio mucho más de avanzada de lo que era mi familia y el medio en el cual yo hasta entonces había circulado. Entonces había muchas cosas que eran desafiantes para mí, pero estaba tan lleno de posibilidades y era tan vívido y tan intensa sentía yo la vida ahí adentro, que la verdad yo habría pagado por hacerlo. O sea, para mí era maravilloso que me pagaran, porque era algo que yo, en ese momento yo habría pagado por hacer ese trabajo. Qué Y es maravilla. la ventaja de encontrar una pasión en la vida, que es difícil.
Sí, o sea, es un medio, ahí nos vas a contar un poquito más, pero sus complejidades tiene también. Ahora, ahí les voy a contar al público que nos está escuchando y qué bueno que están con nosotros, que nosotras vamos a conversar unos 30, 40 minutos, vamos a crear un contexto, algo ameno, y si a ustedes les van apareciendo reflexiones, preguntas, comentarios, por favor váyanlo haciendo y Natalia Franco, como parte del equipo de Hacer Sentido, en algún momento nos las va a contar en off y vamos a comenzar también a conversar con ustedes. Que sea una conversación un poquito más abierta, que se inicia con Mercedes y conmigo y que después se comparte con todos los que están acá, ¿ya? Así que, Mercedes, estás siendo desde el 2018 presidenta de la Fundación Comunidad Mujer, un tremendo rol en este país. Me encantaría, para que el público que nos escucha también lo sepa, y me encantaría escucharte, ¿cuál es la voz, cuál es el sentido fundamental, cuál es la causa detrás de esta fundación? ¿Qué es lo que ustedes movilizan y lideran? ¿Cuál es la creación de este nuevo destino de Comunidad Mujer? Bueno, como tú sabes, nosotros somos una organización feminista, en el sentido de que de querer que las mujeres puedan tener las mismas oportunidades, los mismos derechos que los hombres. Para mí, feminismo tiene que ver con reparar esa miopía que ha habido en la sociedad tradicional de cómo se ha tratado a la mujer y se le ha puesto una serie de obstáculos para ejercer su libertad. Entonces, lo que queremos es eh, consagrar la equidad en todos los planos de la vida, que no hay una sola forma de ser feminista, pero siempre declararse feminista implica la voluntad de contribuir activamente a un cambio de las condiciones de vida. Y en ese sentido, Comunidad Mujer tiene que tener incidencia, porque se trata no solamente de poder transmitir estos contenidos, sino que se trata de que lleguen a ser políticas públicas y que hayan efectivamente desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de cómo funcionan las organizaciones, verdaderas oportunidades para las mujeres, porque nosotros las mujeres queremos realmente poder hacer a Chile y al mundo todo el aporte del que somos capaces. Queremos ser respetadas y valoradas, poder elegir nuestros proyectos de vida, queremos que nuestro trabajo tenga retribución justa, queremos, como decía antes, que las niñas nazcan y crezcan en un país que les ofrezca los mismos derechos y oportunidades que a los niños, que puedan desarrollarse sin tener que tener ningún tipo de violencia, que las mujeres podamos envejecer en paz sin tener temor de la indefensión y la precariedad económica. Queremos que la experiencia de las mujeres y nuestro liderazgo esté presente en las decisiones públicas y que enriquezca todas las instancias de la empresa y el Estado. Entonces, para lograr eso tenemos que interactuar con una variedad de líderes y de sectores de la sociedad, y también para interactuar y para poner antecedentes interesantes en la conversación social tenemos que hacer estudios y tener diagnósticos robustos. Entonces, a todo eso se dedica Comunidad Mujer. Y básicamente lo hacemos para poder darle voz a los datos y a las realidades de las mujeres en nuestro país y contribuir con argumentos a producir cambios concretos que nos permitan avanzar hacia una sociedad más justa. Y esto significa también lograr que haya una educación sin sesgo de género, en que la participación laboral de las mujeres sea justa, en que la participación política de las mujeres avance y sean elegibles en puestos de representación, y en fin, en todas las formas salir de los estereotipos y de los obstáculos que pueden tener las mujeres para desarrollarse, lo cual en este momento, por ejemplo, tiene el área de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, que es un área en donde las mujeres están subrepresentadas. Ahí, por ejemplo, hay que dar un impulso a que las mujeres puedan participar. En fin, en todas esas áreas estamos y básicamente lo que yo siento a nivel personal y como resultado de mi experiencia, pero también de lo que tenemos como diagnóstico, es que nos ha hecho mal como sociedad esta disyuntiva falsa, esta como polarización entre sentimientos y razón, entre hogar y trabajo, entre lo privado y lo público, entre lo activo y lo pasivo, la sumisión y el poder. O sea,
definir lo femenino y lo masculino en términos de esos ejes y que definidos de esa manera son moldes limitantes que no corresponden a la realidad, pero tampoco contribuyen a la felicidad de los hombres y las mujeres, que tienen que definirse en sus propios términos. Claro, o sea, tan valioso lo que traes, Mercedes, porque hemos fragmentado lo masculino, lo femenino, el hombre, la mujer, y después estamos añorando ambos géneros una paridad, un encuentro, un balance, una capacidad de que lideremos con lo que tenemos y no convertirnos en otra cosa que no somos. La experiencia que yo he tenido como coach en estos años marca un liderazgo de las mujeres tratando de liderar como los hombres, cosa que es bastante inauténtico y forzado, y un liderazgo masculino que también adolece de energía de lo femenino, de detalles, de cuidado. O sea, finalmente, cuando yo te escucho, me parece tan relevante comenzar a desmitificar esto de que el feminismo tiene que ver solo con que las mujeres tienen supremacía, porque repetiríamos el paradigma, pero en un opuesto, ¿no? La supremacía de los hombres, ahora la supremacía de las mujeres. Es tan importante educar todavía en eso, que feminismo no tiene que ver con supremacía de las mujeres, sino de un balance en los derechos, de un balance en liderar de una manera más armónica, de un balance en lo que tú decías, vida privada, vida pública, trabajo, trabajo y la vida, digamos, de casa, o también el mundo más interno y el mundo más externo, que también lo podríamos ver así, ¿cierto? Claro, desde luego. Y es interesante porque no sé si viste The Crown, yo estaba mirando y uno ve Margaret Thatcher, que era un personaje muy interesante, pero sin duda con un liderazgo muy masculino, incluso ella muy excluyente de las mujeres. Y tú ves ahora lo que han significado los liderazgos femeninos durante el COVID-19 y cómo mujeres como Jacinta Ardern enfrentan una cosa así y te das cuenta que efectivamente las mujeres hacen un aporte desde su experiencia y también desde su sabiduría, pero un aporte de integrar los ámbitos de la vida, de no compartimentalizar tanto y mirar las partes y no ver el todo. Han tenido una forma de aproximarse a, a una peste como esta que para todos es desconocida y para todos es un terreno de experimentación, pero con una visión de lo que las personas están necesitando, que ha sido vital. Ha sido una capacidad de protección, de cuidado, que no quita que las mujeres tengan las mismas capacidades que los hombres cuando se trata de gestión o de números o de lo que sea. Pero además esa experiencia enriquece mucho esa capacidad de pensar en el todo y de tomar en cuenta los sentimientos como parte y de ver lo que las personas necesitan, de ver la vulnerabilidad como una parte natural de la vida y ser capaz de integrarla. Eh, para mí ha sido muy impresionante observar los liderazgos femeninos. Y sí, este año ha estado puesto en la palestra. Esto de la vulnerabilidad, todos hemos estado expuestos a la vulnerabilidad de enfermarnos, de morirnos, de que se muera algún familiar. Y además, ni siquiera esto es de hombres o de mujeres, esto tiene que ver con lo humano. Entonces, qué belleza lo que estamos asistiendo. Yo siento que estamos asistiendo un nuevo destino en términos de liderazgo y creo que la labor que me contabas ahora la encuentro valiosísima. Estaba viendo, Mercedes, que hoy es el día de la no violencia contra la mujer y me encantaría que nos contaras cuál es tu mirada sobre ese tema, por favor. Sí, porque el tema de la violencia contra la mujer ha sido algo que ha costado tanto poner de relieve, a pesar de que, imagínate que en lo que va del año ha habido 57 femicidios en Chile y en Latinoamérica veía hoy día que son 4.610, que es un tercio más de femicidios que el año pasado. Pero esa es la peor forma de violencia, pero hay muchas formas de violencia que las mujeres se encuentran y que había estado bastante naturalizada. Entonces, pero es de distintas maneras violento para una mujer pensando que es cuando está en el espacio público eh, a ciertas horas, por ejemplo, está cometiendo una imprudencia. Por eso
es parte de lo que hizo que la performance de las tesis tuviera este llamado en todo el mundo. Es impresionante verlo en todos los idiomas. Y cuando las mujeres salen a la calle y dicen eso, y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía, eh, están sacando de adentro ese sentimiento tan arraigado de tanto tiempo que si a una mujer le pasaba algo no se atrevía a decir porque le iban a decir tú te expusiste, te lo buscaste, ¿por qué? Saliste de noche o ibas vestida con una mini o entonces eso ha pesado mucho sobre las mujeres y bueno, el tema por ejemplo de la violación es un tema gigantesco porque es un tema donde se ha manifestado mucho como este sentido de dominación y de control, no es algo que solamente ocurre como un delito común, sino que es algo que ocurre en diferentes ámbitos y que ha ocurrido a través de siglos, por ejemplo, en las guerras. Se pensaba que cuando un ejército invadía a otro, como demostración de poder, había derecho a violar a las mujeres. Y de hecho, antes de que hubiera ejércitos organizados, cuando se reclutaba a los soldados para ir a invadir, se les decía lo que había en términos de tesoro y en términos de mujeres, era parte de su retribución. Imagínate durante siglos eso, o sea, la vulnerabilidad que representa en todas sus formas. Entonces, hacer conciencia de esto es muy importante y por eso que un montón de varias personas distintas nos pidieron hacer un video que no sé si viste hoy día que estaba en las redes y que es sobre un poema muy lindo que hizo la Jessica Tal y le Ya. pidieron a cada persona que dijera una frase. Ay, no sé, creo que la Natalia lo tiene o no. Sí, Natalia, lo vemos, buenísimo, para que lo disfrutemos. Fuiste diosa amada, respetada. Dime si dejó de ser así. Si el amor fue tu primera soledad, el agresor lo negará. ¿Te hizo creer que el maltrato era normal? Pues no lo es, y nunca lo será. De su ojo no sale razón, de la razón no sale la fuerza, a la fuerza no se hace el amor. Sus golpes, tus heridas dieron forma a tu única verdad. A esa fe renunciarás. Su violencia es perversa, niega tu mano, tu boca, toda tu existencia. Piel tachada, confusión, parpadeo del terror son sus marcas de agresión. El ataque es subterráneo, violento o callado, viola una y otra vez tus derechos humanos. No solo amenaza, puede anularte su mirada. No solo desangran, pueden fusilarte sus palabras. La violencia de su fría indiferencia hizo que tú misma no te vieras. El abusador manipula, controla, domina. Así no estás viva. Castiga, paraliza, humilla, utiliza, engaña, maltrata, te reduce a nada. Detrás del acto violento, el mensaje es dañarte. Quiero desmembrarte, sacrificarte quiero. No te quiero. La violencia es una espiral sin vuelta atrás. Su mejor cómplice es tu silencio. El agresor no te merece, solo a ti te perteneces. Suelta ese peso, que no permanezca en secreto su secreto. Él promete no hacerlo más, pero si te tiene, te agrede. Si proteges su crimen y su vicio, haces tuyo su castigo. Aférrate a tu esencia, tú vales. Al violador no se la regales. No eres su presa, ni su muñeca. Despierta a tu conciencia. No lamentes una vida mutilada. Denuncia, di basta. El abusador no cambiará. Pudo haber sido tu principio. No permitas que sea tu final. Que no sea más una mordaza tu silencio. Eres valiente. Alza tu voz, clara, fuerte. Qué potente, ¿ah? Es que está centrado en alzar la voz porque
ha estado siempre rodeada de un secreto la violencia, como es muy humillante, porque realmente es muy humillante reconocer frente a tu familia, frente a tus vecinos, frente a la gente que te quiere, que la persona que está dentro de tu casa, la persona que mejor te conoce, no te respeta y te puede violentar. Entonces está muchas veces rodeada de un secreto que es difícil romper. Entonces toda el avance se busca concientizando a las personas de que es legítimo romper el secreto y asumir que esto pasa, porque le pasa a muchas más personas de las que uno cree cuando está en esa situación. Así es, de hecho, Mercedes, bueno, en términos de coaching lo trabajamos bastante y hay unas estadísticas que establecen que la mayoría de los abusos son familiares o de amigos muy cercanos, tíos, padres, y ahí se produce algo también entre qué elijo, pertenecer, ser querido por la tribu o manifestar y sacar mi voz. Y a veces no es tan fácil hacerlo si no estamos apoyados, ¿no? En ese sentido, hay Claro. muchos Y ahí, abusos. Sí, dime, por favor. no, perdóname, es que ahí también incide la autonomía económica, cuando la mujer no tiene una forma de sustentarse ni sustentar a sus hijos, está en una situación de violencia, es muy difícil romperla porque si denuncia y detienen al hombre, se suspende el sustento. Exacto. Entonces es una situación en que está entre dos fuegos y es muy difícil. Perdona, continúa Minerva. No, es que está perfecto. Tiene temas sistémicos que además también lo que yo te iba a comentar es que hay una naturalización de los abusos. Entonces muchas veces se dice, fue así, así fue nada más. Y cuando nosotros como coaches podemos nombrar que eso es un abuso y eso ahí podría ser para el hombre, para la mujer, depende. Cuando uno lo puede nombrar, puede crear la posibilidad de hacer algo al respecto, poner límites, pedir ayuda y está, por supuesto, las complejidades de lo saco la voz y cuáles son las pérdidas, ¿no? Emocionales, económicas, el otro paradigma que tú traías, qué es lo que hiciste para producir eso, muchísima culpa, mucha vergüenza y muchos mundos emocionales que nos van limitando y que van haciendo que escondamos y no saquemos la voz, ¿no? Y también decir, porque yo creo que es valioso, que también existe el abuso a los hombres y que ha sucedido también, no es nada más a las mujeres, la gente como que tiene la sensación que es solo mujeres, la mayoría es con mujeres, pero también nosotros nos ha tocado acompañar hombres, que las nanas, las tías, no sé, y todas las historias que están mezcladas, el amor y el abuso juntos, ¿no? Ahora, Mercedes, te quería preguntar, tantos años en los medios y veíamos este video ahora, cómo en esta época, sobre todo que hemos estado confinados, en cuarentenas, y los medios han sido, los videos han sido inspiradores y también a veces tremendos gatilladores de más angustias colectivas. ¿Cuál es el valor o cuál es el valor que tú crees que deberían tener los medios en términos del impacto social? Cuéntanos, muéstranos esa faceta tuya, por favor. Bueno, yo pienso que los medios son vitales y especialmente hoy en día, con la rapidez de la información en redes sociales y con el acceso permanente a información, los medios siguen teniendo un rol importante como el nombre de tu organización, para hacer sentido. O sea, no basta la información hay que tratar de armarla y saber lo que es verdadero y lo que es falso. Y como tú sabes, las redes sociales tienen una enorme afinidad con las noticias falsas, se multiplican más rápidamente que las otras. Y es fácil crear noticias falsas porque uno sabe qué elementos son atractivos. Entonces, el cómo paliar esa fuerza de la noticia rápida, impactante y falsa, es en este momento una gran tarea para los medios. Pero yo siento que los medios se debaten en una encrucijada que es bien difícil, porque es verdad que los seres humanos tenemos
una atracción hacia el drama. Y lo que te permite crear una historia es el obstáculo y es la lucha, es el drama. Pero el conjunto de los mensajes que recibimos a través de los medios crean como nuestra pauta de normalidad. Las personas tienden a pensar, finalmente, como no pueden ver el mundo directamente, que el mundo es como está en los medios, y se olvidan de que los medios están poniendo sobre la mesa los aspectos más dramáticos del mundo. Entonces, una demanda que yo diría que tenemos hoy en día los medios es hacernos cargo de los estados de ánimo que provocamos en su conjunto, porque la responsabilidad no termina con la noticia emitida, sino que toda esta suma, lo hemos visto en la pandemia, toda esta suma de noticias incide muchísimo en el estado de ánimo. Y si tú piensas lo que sabemos, cómo el lenguaje crea realidad, cómo la realidad se construye, y cómo cuando tú le das un placebo a un enfermo, en base a su fe en que está tomando un remedio, se puede curar. Como en el caso de los profesores, tú sabes ese caso muy conocido, cuando tú le dices a un profesor que este grupo de niños es un genio, son los genios del curso, aunque sean elegidos al azar, al final del año acaban con mejores resultados. O un atleta, cuando puede visualizar un resultado perfecto, es capaz de tener una performance mejor, se familiariza. Entonces, uno piensa que también las sociedades necesitan una visión para avanzar. Y que cuando tú eres permanentemente realimentado con visiones de impotencia, que te están constantemente construyendo la sensación de que no eres capaz como sociedad respecto de los desafíos que tienes, yo me pregunto cuánto significa eso de desaliento para las personas de emprender soluciones, de trabajar por. Si a ti te dicen el tema climático no tiene vuelta atrás, tú dices, ¿cómo lo enfrento? O sea, te suma en una depresión porque te inmoviliza eso. Tú tienes que mostrar la realidad en toda su crudeza y paralelamente abrir cauces, porque finalmente el gran antídoto que tenemos es la creatividad humana. O sea, la única forma de salir del tema climático, por ejemplo, es gatillar toda la creatividad y toda la voluntad de salir adelante, y eso requiere la fe de los seres humanos que son capaces de hacer una diferencia. Yo creo que como sociedad es muy importante tener una visión de que, por graves que sean los problemas, si hacemos el trabajo debido y ponemos la voluntad de vida y hacemos las cosas que hay que hacer y las hacemos bien, vamos a encontrar una salida. Entonces, yo veo, no se le puede encomendar toda esa responsabilidad a cada medio, pero yo creo que los periodistas tenemos que trabajar fuertemente en la realidad y tener también un sentido de la realidad conjunta que estamos construyendo con nuestros mensajes y cómo eso incide en los estados de ánimo y cómo podemos darle también a la sociedad respiro en términos de alimentar su visión de futuro, su capacidad de reacción, de empoderarla con sus posibilidades, de mostrarle las cosas que se están haciendo. Ahí es necesario un equilibrio, diría yo. Qué maravilla lo que traes. Me encanta además el amor de periodista que te aparece así desde toda tu pasión, porque qué belleza aprovechar los medios como constructor de realidades. O sea, cuando tú dices que genera realidades el lenguaje, Mercedes, bueno, tú sabes, los coaches nos dedicamos a esto. Una conversación transforma la vida de un ser humano, de una sociedad, de una colectividad, del mundo finalmente. Entonces, cuando nuestras conversaciones o nuestras declaraciones están viciadas, están sin afirmaciones, sin hechos concretos, o cuando la conversación siempre está girada hacia aquel vaso medio vacío, como todos lo conocemos, lo que estamos haciendo, a mí me pasa, Mercedes, de manera personal, lo que estamos haciendo es educando en los medios. Yo siento que los medios educan, y si esa educación va a ciertos estados de ánimo más pesimistas, o de que hay vaso medio vacío, o de que no hay posibilidades, pues los seres humanos que estamos ahí aprendemos eso, lo aprendemos por inmersión,
porque el mundo de los estados de ánimo, que me encanta que lo traigas en una conversación tan cotidiana. El estado de ánimo que nosotros tengamos nos predispone cualquier liderazgo que vayamos a hacer, cualquier decisión que tomemos, nos tiñe como esos lentes. Yo siempre doy ejemplo, yo viví en una isla en Margarita muchísimos años, estudié en mi colegio ahí, y yo siempre doy el ejemplo que los estados de ánimo están bajo el mar. Entonces arriba pueden pasar algunas cositas, algunas emociones, pero dependiendo del estado de ánimo que yo tengo abajo, ese que tú contabas cuando nos contaste generosamente tu vida, de que tú veías posibilidades por todos lados, ese es el estado de ánimo que nos permitiría crear un nuevo destino, creo yo. Y cuando el estado de ánimo abajo es de resentimiento, o cuando el estado de ánimo abajo es de pesimismo, pues pueden pasar cosas bellísimas arriba y podemos no predisponernos a tomarlas, por ejemplo. Entonces encuentro vital la conversación que nos estás trayendo. Sí, ¿querías comentarnos algo más sobre eso o me puedo ir a otra pregunta? No, yo creo que dije lo fundamental. Buenísimo. Sí. Es cierto que cuando uno ha editado durante muchos años un programa de televisión, te haces mucho esas preguntas. ¿Qué es lo que vale la pena decir? ¿Qué es lo que no? ¿Por qué lo dices? ¿Qué consecuencias tiene? Bueno, y aprendí mucho también echando a perder, porque muchas veces vi después efectos que no había pensado que las cosas iban a tener y que me hicieron aprender de ellas. Pero todos participamos de una conversación constante. Como sociedad estamos en una gran conversación y yo creo que esa conversación hay que cuidarla. Versando juntos, ¿no? Ahora, ahí yo sé que hay gente aquí de todas partes de Latinoamérica, de Estados Unidos y todo, pero no puedo dejar de conversar contigo este fenómeno valiosísimo que estamos viviendo en Chile con esta paridad en la Constitución. Entonces me encantaría si tú nos puedes contar cuál es tu mirada con respecto a esto, cómo podría ser el impacto, si tú vislumbras que podemos crear un nuevo liderazgo femenino, un nuevo impacto en el país y seguramente en el mundo, ¿no? Bueno, como tú sabes, el tema de la paridad fue una gran causa y fue muy interesante. Comunidad Mujer jugó un rol ahí importante porque se formó la red de politólogas y de organizaciones. Y fue realmente interesante la sucesión de reuniones, las idas al Congreso. Yo no fui a todas, yo fui solamente a algunas cosas, pero Alejandra, nuestra directora ejecutiva, participó muy activamente y era necesario introducir un mecanismo de corrección porque el solo tener igual cantidad de candidatas, mujeres y hombres, como tú sabes, no da un resultado paritario entre mujeres y hombres. Y esa experiencia la hicimos con las elecciones parlamentarias y la participación de las mujeres subió alrededor de un 23%, pero eso no conduce a paridad. Entonces, finalmente hubo que no solamente presentar todos los partidos y todas las listas, candidatos hombres y mujeres, y que vayan en cebra, digamos, hombre, mujer, sino que además de eso, para el caso en que uno de los dos sexos, que pueden ser los hombres o las mujeres, o sea, puede cualquiera de ellos quedar subrepresentado, entonces en ese caso se altera la votación más baja que haya recibido aquel que queda dentro, se cambia por la persona del sexo contrario que tiene más alta votación después del mismo partido, de manera de equiparar eso. Entonces nunca van a ser más de 55% de, por ejemplo, hombre, o 55% mujer y 45% del otro sexo. Bueno, esta es una experiencia que se hace por primera vez en el mundo. Y es muy importante porque la verdad es que cuando uno mira las constituciones, le parece muy natural que haya dicho hombre en el inicio y después se haya cambiado en muchos casos por persona. Pero no había habido una distinción explícita entre las necesidades de los hombres y de las mujeres y la situación de los hombres y de las mujeres. Nosotros pensamos que este órgano paritario
va a tener una serie de cosas que constituyen desde mi punto de vista una riqueza. En primer lugar, pasa que cuando las mujeres participan en los procesos que involucran a toda la sociedad, las mujeres tienen una habilidad mayor para ir de un grupo a otro y traspasar las desconfianzas. Eso ha sido visto, por ejemplo. Tienen una preocupación por integrar los puntos de vista y una diversidad de preguntas en los temas. Tienen una inquietud por los acuerdos y porque queden representadas las personas y no queden fuera. Entonces, además de añadir una perspectiva de género a la Constitución y una serie de temas que por supuesto tenemos la propuesta y están sobre la mesa, además esperamos que haya algo en el proceso, en el procedimiento, que también se enriquezca con la presencia de las mujeres. Y yo creo que eso va a ocurrir así. Tengo una gran esperanza que sea así. Y también tengo una gran esperanza de que, en definitiva, las mujeres sean elegidas por grandes mayorías, porque en este caso los partidos están buscando mujeres. Ya las candidaturas de las mujeres no van a ser simbólicas como pudieron ser en el pasado, que igual número de mujeres, pero nuestro verdadero interés está en que salgan estas personas que son más tradicionales en el partido. No, ahora hay que buscar mujeres que puedan ser elegidas, porque si no, se quedan con baja votación, igual van a quedar bajas votaciones dentro de los que queden en el órgano constituyente, digamos. Entonces, los partidos van a tener que hacer de verdad el esfuerzo, invertir en las mujeres, buscar las mejores mujeres, las mujeres ojalá tengan la voluntad de participar, y yo creo que van a ser elegidas con grandes mayorías y que van a ser un gran aporte, sinceramente. Me encanta escucharte porque me esperanza y además me encanta pensar que podemos impregnar a Latinoamérica y el mundo con un nuevo paradigma, en donde lo mismo que hablábamos, este balance trae abundancia finalmente. Mercedes, conversemos, a ver, vamos a preguntarle a Natalia si tienen algunos comentarios, reflexiones, Natalia, preguntas, lo que sea. Conversemos con el público. Hola, buenas noches. Les comento que sí, efectivamente ha sido un público reflexivo y tal como decía Mercedes, como sociedad estamos en una gran conversación. De hecho, te diría que también hubo muchas reflexiones y comentarios en relación al video que se transmitió. Quisiera compartirles algunos. Conmovedor, dice Pilar Valdivia. Gracias por ese mensaje, voz de muchas. Paulina Rivero, ojalá muchas mujeres puedan ver este video. De verdad, un gran mensaje. Rosario Gallego, las felicito por este encuentro poderoso donde se abren infinitas posibilidades de volver a mirar el lugar y el papel de lo femenino. Y quisiera compartirles también esta experiencia, esta historia de Ilmia Vales, que dice: las Naciones Unidas proclamó el día 17 de diciembre del 99, escogiendo el 25 de noviembre, por ser el aniversario del asesinato de 3 mujeres heroínas de República Dominicana, bajo las órdenes del dictador hace hoy 60 años. Justamente en el día de hoy, 25 de diciembre, es una historia cerca de mi corazón. Mi papá estudió arquitectura e ingeniería con la menor de las 3 hermanas, María Teresa. Siguiendo la fe tradicional de la Iglesia Católica, fui bautizada justamente un 25 de noviembre como homenaje de mis papás a estas heroínas y repudio al abuso contra la mujer. Estoy disfrutando de este interesantísimo panel, un tema de gran relevancia. Muchísimas gracias por organizarlo y por la invitación. Antes de las preguntas, quería compartir todos esos comentarios con ustedes. Muchísimas gracias. Linda, Ilmia. ¿Qué más, Nati? Tengo una pregunta de Luis Campos Alcocer que nos dice: ¿cómo desde mi género masculino contribuyo a esta equidad en el género femenino sin interponerme o poner en una posición desempoderada? ¿Qué lugar sería el mejor para también sacar mi voz desde mi lugar? Más aún porque es un sistema el que mantiene todo esto. ¿Puedo? Por supuesto, usted es la invitada de honor. Gracias, Luis. Es muy interesante tu pregunta. Yo creo que hay un área que tiene que ver con el decir cuando algo es indebido, que es súper importante porque tradicionalmente como que el vínculo entre los hombres se construía sobre la base de diferenciarse de las mujeres. Entonces cuando
cuando Melania Trump dice es una conversación de locker la que se le grabó a Donald Trump cuando salió esa discusión, no sé si te acuerdas, se dice es una conversación de locker, o sea, como decir, es normal que los hombres entre sí hablen así de las mujeres, porque ese es como un pasatiempo masculino y no es serio. Pero sucede en las empresas, por ejemplo, en los ámbitos de trabajo, en que las mujeres muchas veces lo pasan mal porque reciben comentarios como desubicados o tratos sexistas en que es duro para ellas decir, oye, te estás pasando la raya, porque se supone que uno te está exigiendo como un trato especial. Cuando un hombre dice, oye, en verdad esto es desubicado, no corresponde o algo así, eso constituye una ayuda enorme. Y lo otro que es muy importante es todo el tema de la corresponsabilidad, todo el tema de compartir, de ver la familia, tanto en la empresa como en el hogar, no como un tema solo de que le corresponde a la mujer preocuparse y hacer la inversión mental de organizar, de pensar las cosas, de cuidar las relaciones, de, como quien dice, hacer que funcione este universo que les interesa a los dos y a los hijos, y que en el trabajo se considera que la que va a tener impedimentos para trabajar porque tiene familia es la mujer, y el costo de la maternidad se le cobra a la mujer, cuando en realidad a la sociedad le interesa tanto tener niños, le interesa tanto tener niños que crezcan con amor y que sean niños sanos, que tengan posibilidades de hacer una vida equilibrada y sana. Entonces, el considerar que el mundo de la familia y el mundo personal es un mundo compartido entre hombres y mujeres, que los dos invierten en velar por las relaciones, que los dos son fundamentales para la crianza de los hijos, que los dos asumen las responsabilidades del cuidado. Eso es un avance gigante y ha costado tanto, se habla tanto de corresponsabilidad y sin embargo el cambio social es súper lento y lo hemos visto en la pandemia nuevamente, que el mayor problema de los hombres es que no les funciona el internet, y el mayor problema de las mujeres es cómo concilian los niños, la educación, las tareas del hogar, el trabajo, la concentración que necesitan, la falta de espacio, etc. Entonces el que tú tengas esa visión ya es una gran ayuda, y el poder sacar la voz en ese sentido, de decir, oye, este trato es inconveniente, a mí no me gustaría que me lo hicieran a mí, por lo tanto no me gusta que se lo hagan a ella. Eso sirve mucho en las empresas porque es una conversación difícil de tener. Claro, ahí Luis, a mí me pasa lo mismo que tú, Mercedes, con eso de solo que tú tienes la inquietud, ya estamos en un lugar distinto en donde te puedes hacer cargo. Y fíjate que Mercedes contaba una cantidad de paradigmas transparentes que tenemos, incluso frases transparentes que tenemos, que no nos damos cuenta que aloja. Por ejemplo, no sé, en Chile se usa mucho esto de, ay, estás como mina. Estás como mina, para los que no saben, estás como mujer histérica, y todas esas frases o paradigmas colaboraría que todos nosotros las miremos, porque incluso las mujeres las dicen. A otra mujer, estás como mina, estás royenta, y resulta que no nos damos cuenta que perpetuamos aquello de lo que nos está doliendo. Nos está doliendo a ambos, así que me encanta que los hombres tengan esta inquietud, pues eso quiere decir que lo podemos hacer en conjunto, ¿cierto, Mercedes? Sí, muy importante, gracias. Sí, Natalia, cuéntanos, por favor. Tenemos una pregunta de Pamela Pacheco que dice, tengo un propósito de ayudar a las mujeres de mi país a combatir el maltrato. ¿Qué crees que podrían hacer los medios de comunicación para luchar contra el maltrato de la mujer? Bueno, en gran medida yo creo campañas, pero también es muy importante lo que decía Minerva, que es ponerle nombre a las cosas. Cuando se comenzó en Chile a hablar del acoso callejero, muchos se rieron porque encontraron que tratar de legislar sobre el piropo es una institución nacional, siempre los chilenos se han sentido muy ingeniosos para piropear, pero realmente muchas veces ese piropo constituye una humillación.
cuando la mujer va pasando frente a un grupo de hombres y te dicen una serie de cosas que en el fondo te están evaluando, como si estuviera pasando una pieza de ganado y te estuvieran diciendo qué carácter, si es buena o si no es buena para el propósito. Entonces es muy humillante, aunque se piense que es divertido o aunque se piense que la talla es ingeniosa, muchas veces constituye una demostración de poder y es humillante. Entonces, el poner el concepto sobre la mesa, el ponerle nombre a la cosa, el discutirlo, el establecer que es indebido, es un paso adelante. Los medios tienen un gran rol en hacer eso, en decir cuáles son las situaciones, cómo se llaman, cuál es el límite y de qué manera afecta a la persona que las sufre. Y yo creo que ha sido un enorme avance cultural el irle poniendo nombre a las situaciones y el saber que hacen un daño y que ese daño no es una imaginación, es real. Qué importante eso, Pamela. No supimos de qué país eres, sería lindo saberlo para ir viendo cómo nos apoyamos. Y yo pensaba también en un tiempo, yo no vengo de los medios, Mercedes, tú lo sabes, yo soy abogado y he ejercido como coach y siempre tras bastidores. Te diría que el trabajo de un coach normalmente es estar detrás y que el otro cuando brilla, por lo tanto nosotros servimos. Pero por mucho tiempo me llamaban de la televisión y yo me preocupaba porque sentía que iba a ser una forma de tergiversar algo que era un trabajo sagrado, un trabajo bien meticuloso. Y desafié ese paradigma, porque cada vez que he ido a los medios o que veo gente como tú en los medios, digo, esa voz necesita ser escuchada, esto necesitamos nombrarlo. Entonces yo siento que son poderosísimos cuando podemos aportar desde este lugar, desde un lugar ecuánime, desde un lugar donde estamos trayendo nuevos desafíos, nuevos paradigmas, ¿no? Natalia, cuéntanos si hay algo más o si vamos cerrando, tú nos dices. Hay una última pregunta y luego estaríamos ok para que comiencen a cerrar. Javiera Castro nos pregunta, ¿cómo podemos las mujeres potenciar el liderazgo femenino como congéneres? ¿Cómo llevar la sororidad hacia el ámbito laboral cuando muchas veces somos nosotras mismas las menos empáticas con nuestras propias vulnerabilidades? Es una gran pregunta porque es verdad eso, que los prejuicios sobre las mujeres jefas, por ejemplo, no son limitados a los hombres, muchas mujeres los tienen también. Y yo me lo explico porque el modelo tradicional de jefe ha sido masculino, entonces ha habido como ahí un cambio en que inicialmente las mujeres se hicieron bastante masculinas para poder detentar esa jefatura y después han ido encontrando en la medida en que son más y hay masa crítica en las empresas, ya comienza a ser mucho más posible crear diferentes formas de liderazgo. Pero sí, las mujeres tenemos muchas veces esos prejuicios, no necesariamente facilitamos la tarea de otras mujeres y en ese sentido yo creo que es importante crear conciencia sobre la importancia que tienen los modelos de rol, porque una mujer que avance no es un hecho aislado, en realidad nos beneficia a todos y beneficia a nuestras hijas. Me acuerdo no me acuerdo qué líder internacional mujer, pero creo que era la Angela Merkel, decía que cuando habían ido a elecciones, el hijo le había preguntado, ¿y los hombres pueden ser candidatos? Y entonces es divertido, porque todo depende de cómo tú hayas crecido y lo que tú hayas visto. Cuando no hay ninguna mujer en puestos de jefatura, la gente dice son malas, no se la pueden, son muy emocionales, son hormonales, son barreras, son temperamentales. Pero a medida que lo van viendo como algo más normal, ese juicio tan duro y despiadado va bajando su calibre y se van viendo muchas de las virtudes. Y además las mujeres van teniendo más libertad para ejercer un liderazgo a su medida. Entonces, como tú dices, llevar la sororidad al ámbito de trabajo, dar el beneficio de la duda a las mujeres, apoyar, facilitar que otras compañeras de trabajo también se luzcan y reciban valoración de sus méritos,
todo eso abre el camino a otras mujeres que vienen detrás, entre las cuales van a estar quizás nuestras nietas o nuestras hijas. Así es, qué importante la sororidad. Yo creo que, bueno, como hemos aprendido el paradigma de competir, competimos también entre nosotras, entonces, ¿qué valía sería el círculo de mujeres, de apoyo? Y no volver a repetir el paradigma de la competitividad, yo gano, tú pierdes, que eso está instalado en los hombres y en las mujeres. Y a veces de manera más fuerte, como lo decíamos al inicio, Mercedes y yo. Natalia, vamos mirando, cuéntame, por favor. Sí, podríamos agregar un comentario de Ilmia que nos preguntaba, ¿cómo entiendes que se podría también impulsar una iniciativa para revisitar los mensajes comerciales con el fin de identificar, regular o restringir los mensajes que sustenten esta cultura machista y de abuso? Pienso que sería un importantísimo paso de avance y de la mano, como decía Minerva, del lenguaje y su poder. ¿Ven ustedes que hay una forma de poder restringir o revisitar esto? Perdón, no me quedó clara la pregunta, perdón. ¿Cómo restringir los mensajes machistas en la cultura, sobre todo en la parte comercial? ¿Será factible? ¿Podremos hacerlo de otra forma? Sí, totalmente. Y en eso hay iniciativas bien valiosas ya. Bueno, si tú te fijas en la publicidad, ya había un cambio importante en el uso, por ejemplo, del cuerpo femenino, que antes era la norma, publicitar cualquier cosa, cualquier bebida, cualquier mueble, cualquier cosa que no tenía nada que ver con una mujer exhibiendo su cuerpo. Y eso no se veía como algo de mal gusto, y de pronto se ha ido viendo hasta qué punto es indebido, y ya cada vez se hace menos. Pero al margen de que la cultura de la publicidad va a ir cambiando lentamente, aquí la gran herramienta la tienen los consumidores. Los consumidores son los que podemos decir cuándo nos gusta la forma en que una marca se proyecta y cuándo no, y a través de nuestros comentarios y de nuestras compras hacernos oír en ese sentido. Lo que se ha hecho en Chile, que ha sido muy bueno, que lo hicieron en la revista del Mercurio, que lo puso Pablo Escobar sobre el tapete, es, por ejemplo, el restringir el uso del Photoshop, porque un daño muy grande, especialmente sobre las mujeres jóvenes, sobre las adolescentes, es la presión física de tener una piel perfecta, un cuerpo perfecto, de corresponder a las normas, y pensar que para tener valor hay que estar, y para poder aspirar al amor hay que estar dentro de esos parámetros. Y al buscar modelos que reflejen la diversidad, no solamente la diversidad de razas, sino que la diversidad de cuerpos, de contexturas, de condiciones, y poner mujeres mucho más variadas, de todas las tallas, y mostrando que cada uno tiene su atractivo en lo que es, y no usar el Photoshop para dejar las pieles perfectas, sino que mostrar a la gente como es, ya eso crea una base de comparación mucho menos opresiva para las mujeres, porque vivir en este entorno en que uno deberá verse de una cierta manera, pero no sabe cómo puede llegar ahí, es como sumamente desempoderante. Bueno, hoy las mujeres son mucho más libres respecto de esos esquemas, pero yo creo que la publicidad ha avanzado, pero la presión principal la tienen que hacer los consumidores. Buenísimo, vamos cerrando. Muchísimas gracias al público. Natalia, gracias por este trabajo de ir conversando con nosotros, que se sienta íntimo, como si estuviéramos en el living de nuestra casa. Mercedes, una vez más, es un placer escucharte, tu inteligencia, esa suavidad contundente que tienes. Cierto que ustedes lo pueden escuchar seguramente. Y gracias por brindarnos este tiempo de sabiduría, de reflexión, porque ese desafío de la creación, como tú decías, ¿no? es pura creatividad de crear este nuevo destino, lo tenemos en manos de todos nosotros. Yo creo que un error grande es creer que lo vamos a hacer, que alguien lo va a hacer. Si lo va a hacer alguien, tenemos que decir
¿qué aporto yo? ¿Qué aportas tú? Entonces, muchísimas gracias y por favor, cuéntanos si quieres decirle algo más al público, despedirte, cerrar. Muchas gracias a ti, Minerva, y muchas gracias a todos ustedes por sus preguntas. Yo vi un comentario de Juan Pablo que dice algo muy real, dice, no vamos a solucionar el problema climático con una simple buena disposición, sino que hay que cambiar la forma de producción y la forma de consumo. Sí, estoy muy de acuerdo con Juan Pablo en eso, pero creo que la creatividad que necesitamos desplegar, además de eso, y la conciencia que necesitamos proyectar requiere una motivación fuerte por parte de cada uno de nosotros. Y bueno, básicamente eso, y 1.000.000 de gracias y un gusto conversar contigo. Muchísimas gracias, gracias al público, nos vemos muy pronto. Ojalá que esta conversación nos nutra y nos permita liderar en nuestros propios espacios, siempre recordando que no estamos uno contra los otros, sino que podemos co-crear juntos. Y todo el paradigma que estamos hablando lo tenemos todo a nivel cultural, así que la labor es individual para yo diría, para un resonar colectivo. Muy buenas noches, que descansemos todos.